eso depende de la maduración que tengas en tu sistema nervioso. No todas las personas tienen la capacidad de amar. Es de verdad. Probablemente le pueda pegar algo. Que es el segundo cerebro, porque en el intestino hay neuronas. De hecho, hay más neuronas en el intestino que en el cerebro. En el nacimiento. No, durante toda la vida. La corteza cerebral está agrupada en pequeñas columnas que llaman microcolumnas y columnas de forma hexagonal, que son unidades funcionales, y la arrugamos. Muchas veces podemos ver que Hola, bienvenidos y bienvenidas a su canal Novus TV, donde hoy le compartiremos un granito de arena en ese gran océano del conocimiento. Soy Roberto Menchaca Burgos y recibo un cordial saludo desde la ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Hoy tenemos un tema súper interesante, porque es algo que nos interesa a todos los que tenemos familia o nos importa mucho, porque es la parte infantil. El tema es el neurodesarrollo infantil, algo que tiene que ver con el cerebro del infante desde que nace o que está en gestación, donde nace, y su crecimiento. Por eso digo, va a estar muy interesante, y le puede interesar mucho si tienen niños pequeños, para que lo puedan ir observando. Ahora bien, recuerden que este canal fue creado con la premisa fundamental de que desde que nacemos hasta antes de partir de este plano, hemos aprendido algo. Hemos aprendido en la familia, en la escuela, en nuestro trabajo, en nuestra profesión. Hemos aprendido algo y es importante que dejemos el legado. Por eso, a quienes hemos invitado a compartir esos conocimientos, a dejar su legado, pues siempre han participado de una forma que yo les agradezco mucho. Como hoy, se lo voy a agradecer a la persona que un momento más les voy a presentar. Y el tema del ego que les estaba comentando es muy importante, porque va a importar, hay muchos factores que importan mucho o que interesan mucho para que ese niño o esa niña, desde que está en el vientre, pueda nacer bien y tener un cerebro que le ayude en su vida cotidiana, desde que nace hasta que tenga que partir a otro plano. Y para ello hemos invitado más bien, al doctor Martín Arceo Rodríguez. Él es médico general, egresado de la Náhuatl. Perdón. Él tiene unos diplomados, déjeme leerlo porque son nombres que no los manejo, no muy bien, no los manejo. Él tiene el diplomado en neurobiología del comportamiento humano por la Universidad de Náhuatl, diplomado en salud mental por la UCAT y el Hospital Psiquiátrico, diplomado en rehabilitación de neuropsicología por el Instituto de Educar. Actualmente está estudiando psicología, es decir, que ha estado tratando de embonar sus conocimientos de salud, de la parte del cuerpo humano, también con la parte mental, la parte psicológica. Entonces, yo le doy la bienvenida al doctor. Muchas gracias por invitarme, mucho que estés con nosotros. Un gusto. Pues, hace un momento ya estábamos platicando algo del tema, y yo considero que lo que podamos, o que tú más bien le puedas compartir a nuestro auditorio, va a ser muy interesante, porque es un tema muy importante. Entonces, el cerebro es nuestro motorcito, el que nos lleva y nos trae, el que nos hace pensar, razonar y todo. Pero eso tiene su razón de ser. No es nada más la opción el motor, sino hay que utilizarlo, ¿no? Entonces, lo primero que te quisiera preguntar así de entrada es el neurodesarrollo infantil, o sea, cerebro infantil, ¿qué es? Bueno, antes quisiera hacer algunas puntualizaciones respecto al cerebro. Primero quisiera mencionar que en el cerebro adulto hay 100 millones de neuronas.
y alrededor de 10 a 50 veces más células de la glía, que son parte del sistema nervioso junto con las neuronas. Y otra cosa importante que hay que entender es que por cada neurona hay alrededor de 1000 sinapsis. Después vamos a mencionar la importancia de las sinapsis, que es la parte más importante de la neurona, la sinapsis. Y quiero que lo tengan en cuenta esto. Aparte de eso, quisiera mencionar también lo que es la corteza cerebral, que es la parte más externa del cerebro. Es una capa de células de alrededor de 2 a 4 milímetros de grosor, que tiene varios estratos, que tiene de 4 a 6 estratos de capas celulares. Se le llama corteza porque recubre a lo que es el cerebro. Todos hemos visto que en muchas imágenes del cerebro que tiene ciertas circunvoluciones, estas partes que tienes como surcos, estas líneas son surcos, porque el cerebro tiene una superficie de 2.9 metros cuadrados. Esos son 2.900 centímetros cuadrados. Ahora, es la superficie de la corteza. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo puede entrar una superficie de 2.9 centímetros en un volumen de 1.400 centímetros cúbicos, que es el que tenemos? Bueno, puede entrar porque se arruga. Haz de cuenta que esta hoja que tenemos aquí no podría entrar si está así, pero si la doblamos y la arrugamos, muchas veces podemos ver que disminuye su superficie. Eso es lo que pasa con el cerebro. Se arruga. Esas son las circunvoluciones, que son estas que alcanzamos a ver aquí. Si la vemos así, estos surcos son las líneas. Y estas partes que están aquí son las partes que sobresalen, que se llaman circunvoluciones. Quiere decir que como no podía ya crecer el cerebro en su superficie, porque era una superficie muy grande que tenía que entrar en una cavidad muy chiquita, se arrugó como si fuera una nuez. Si han visto las nueces, ¿no? Que están arrugadas, corrugadas. Entonces hay surcos, ¿sí? Si nosotros aplanásemos o extendiésemos en una superficie original, en una superficie horizontal, toda la superficie de la nuez que ocupa 1 centímetro cuadrado, ocuparía alrededor de 5 o 6 centímetros cuadrados. Sí, es una superficie más grande. Es lo que pasa con el cerebro. Como ya no pudo crecer porque la bóveda craneana lo impedía, entonces se fue arrugando. Estas circunvoluciones no las vamos a encontrar en otros seres vivos encefalizados que tienen cerebro, quiere decir que tienen un encéfalo. Se van a encontrar la superficie más lisa, ¿sí? Menos arrugada. Lo que quiere decir que la corteza es menor. La superficie de la corteza es menor. Por ejemplo, en el chimpancé, que es el pariente cercano vivo, más cercano al ser humano, digamos nuestro primo más cercano, encontramos que su encéfalo, aparte de que es más pequeño, la superficie externa tiene menos arrugas. ¿Sí? Esta es una precisión que quiero hacer porque más adelante nos va a servir, ya que la mayoría de las neuronas que vamos a encontrar están en el encéfalo, están en la corteza cerebral, particularmente en el lóbulo frontal. Entonces, volviendo a tu pregunta, retomándola, después de este breve introducción. Texto como Sí, es para poner en contexto. Volviendo a la pregunta inicial. El neurodesarrollo es la evolución, el crecimiento, la aparición
el crecimiento y el desarrollo del cerebro desde la etapa embrionaria y fetal hasta la etapa infantil, la etapa perinatal y la etapa infantil que concluye a los 17 años. El neurodesarrollo en el cerebro humano en realidad no acaba a los 18 años o 19, sino acaba hasta los 30, ya veremos por qué. O sea, no concluye, no se considera concluido hasta los 30 años de edad. Hay una parte que tiene que ver con la mielinización de las fibras axonales de las neuronas, que ya veremos qué es el axón y qué es la mielinización y para qué sirve. Hasta los 30 años acaba esa mielinización de ciertas vías neuronales o redes neuronales. Entonces un cerebro ya totalmente desarrollado se da hasta los 30 años de edad. Sí. Y entonces ese sería el neurodesarrollo. Todos los cambios estructurales que experimenta, toda la maduración y el crecimiento que experimenta el cerebro desde su concepción, desde la etapa embrionaria hasta los 30 años de edad. Es cuando llega Ahora, el neurodesarrollo infantil nada más hasta los 17. Aunque ya estamos hablando de la infancia. Mucha gente concluye el neurodesarrollo infantil a los 7 años de edad. Pero en realidad otros consideran hasta los 17, aunque ya es prácticamente la adolescencia, el periodo de 7 a 17 años. Lo más convencional y tradicional es considerarlo desde la formación del tubo neural durante la embriogénesis hasta los 7 años. Esa es la postura convencional que se ha venido modificando por la nueva que acabo de sugerir. Pero lo más convencional es hasta los 7 años. Ahora, pero las neuronas, ¿en qué momento empiezan a nacer o crearse en el embrión? En general, alrededor del día 42, a partir de los neuroblastos, aunque lo primero que se forma son células gliales radiales, sí, a partir de las cuales se pueden generar o nuevas células gliales o nuevos neuroblastos que van a dar origen a las neuronas. Sí, ahí es donde empieza el crecimiento. Aquí es importante señalar que el crecimiento durante esa etapa es muy acelerado. Se producen alrededor de 250,000 neuronas por minuto, cada minuto. O sea, pues mediante un proceso de reproducción celular que se conoce como mitosis. La división de la célula, que es un tipo de división, porque existe otro tipo de división que es la meiosis. Pero esas son de células sexuales o gametos. Entonces, que no es el caso. Es más bien por mitosis. Ahora, ¿y cuáles son los años más importantes para el neurodesarrollo infantil? La primera etapa, que es la de sinaptogénesis, que de hecho ya empieza desde la etapa gestacional y viene a concluir a los 2 años de edad, es cuando se producen las sinapsis. Ahora es importante que la gente entienda lo que es la sinapsis. La sinapsis es una conexión entre las neuronas. Y las neuronas son redes. Y las redes están compuestas por axones que llevan la señal eléctrica o una señal electroquímica. Y otra parte que se llama sinapsis, que es donde reciben la señal, donde se transmite la señal a la otra neurona. Es el punto de comunicación entre una neurona y otra. Esa es la sinapsis, exactamente. Y las sinapsis están en las dendritas. Las dendritas son como extensiones arborescentes alrededor del núcleo celular, donde van a estar, o donde se van a formar, preferentemente, no únicamente, pero fundamentalmente en estas dendritas, en unas estructuras que se llaman espinas sinápticas. Ese punto de contacto es el punto de transmisión de la información. Se va a mandar
información a través de un sistema binario de 0 y 1. ¿Sí? 0 es cuando se pega una molécula química que se llama neurotransmisor en el receptor. Y según el receptor y el neurotransmisor produce una señal excitatoria o inhibitoria. ¿Qué quiere decir? Que se hiperpolariza o se despolariza esa neurona. ¿Qué quiere decir? Que hay una transmisión o una inhibición de la transmisión. Es como un interruptor de luz. Lo podemos prender o apagar, según el neurotransmisor o el receptor. Pero el punto de contacto, digamos que, no sé si podemos ver un interruptor de luz. Aquí hay uno. Ese interruptor de luz sería la sinapsis. Quisiera que me enfocaran aquí. ¿Sí? Y yo puedo encender o apagar. Encendido o apagado. ¿Qué quiere decir? Que transmite información en forma de un impulso electroquímico o bloqueo esa información e inhibo la transmisión de ese impulso electroquímico. ¿Sí? El flujo de información no es corriente eléctrica, es flujo de información. Lo activo y lo desactivo en la sinapsis. Okay. Y estos cables vienen a ser las dendritas y los axones, donde fluye la información. Las dendritas traen información y los axones llevan información. Unas captan la información y en otras llevan la información. Y se forman redes, pero no redes eléctricas como las que están ocultas aquí en las paredes, sino redes neuronales, biológicas. Y transmiten la información. Eso es importante, que la sinapsis es básica. Es por eso que este periodo, donde hay infinidad de sinapsis, muchas sinapsis, de hecho, algunas no se usan. ¿Por qué? Porque no toda la información es útil o relevante para el infante, para el niño. Entonces solo van a persistir aquellas redes que funcionalmente son necesarias para la vida de ese individuo. Las que no funcionan sufren un proceso de poda sináptica. Quiere decir, tenemos 10,000 sinapsis en una neurona y ya después nos van a quedar 1,000. Las otras 9,000 se eliminan porque no se están usando. Se llama poda sináptica. La primera ocurre a los 2 años. De hecho, ya en la gestación hay una proliferación y luego una modulación. O sea, se modula la cantidad y se vuelve a modular otra vez a los 2 años. Después hay otra modulación entre los 7 y los 17 años de edad. Hay diferentes etapas en que se va modulando el exceso de sinapsis. Sí, nacemos con una demasía. Entonces, tener de más a veces o tener cosas que no se utilizan, pues es no, energéticamente costoso. Por ejemplo, el cerebro consume, y eso es importante, el 25% de la glucosa del cuerpo. El cerebro es alrededor del 2% en peso de todo el organismo. Del peso total del cuerpo, el 2% corresponde al cerebro. Y consume el 20%. Y sin embargo, ese 2% consume el 25% de la glucosa del cerebro. De la glucosa que ingerimos, de la glucosa circulante, y consume el 20% del oxígeno, porque consume mucho oxígeno y mucha glucosa. Entonces es energéticamente costoso. Ahora imagínense si tuviéramos 10 veces más que eso, consumiríamos entonces casi toda la glucosa, no el 25%, sino pues podríamos
casi el 100% de la glucosa, entonces seríamos un cerebro con patas, no podía, el cuerpo no podría existir. Entonces, energéticamente es muy costoso, por eso lo que está de más se elimina. Es una cuestión de homeostasis, o sea, mantener un equilibrio metabólico, energético y de calor, porque en el cerebro es una de las zonas que más se calientan, sobre todo cuando están en procesos cognitivos. Entonces sí hay que, aparte de esto, que el flujo de sangre, el flujo de sangre en el cerebro se renueva cada minuto 1 litro. Cada minuto 1 litro. 1 litro de sangre está pasando por el cerebro. O sea, es la zona más irrigada. Bueno, otra vez también el corazón y el hígado, pero el cerebro está increíblemente irrigado. Necesita mucha sangre, mucho oxígeno y mucha glucosa. Es energéticamente muy costoso, por eso debe haber esas podas para hacerlo no solamente eficaz, sino eficiente, sin no gastar energía innecesaria, recursos innecesarios. Está súper interesante. Oye, y también hay una parte de que el cerebro en los niños va creciendo en la parte de la periferia, ¿no? Sí, va creciendo del centro hacia la periferia y cefálicamente en uno de sus extremos, que es donde se desarrolla lo que es el cerebro, que es parte del encéfalo. Primero se desarrolla el tallo cerebral en el neuroporo cervical, así se le llama. Hay una serie de vesículas que son, digamos, protusiones. Las vesículas son espacios rellenos de líquido. Son cavidades. Entonces, esas cavidades, por supuesto, tienen líquido cefalorraquídeo y protruyen, quiere decir, van hacia la parte externa y crean 3 vesículas cefálicas, es que prosencéfalo, el mesencéfalo y el diencéfalo. Son 3 vesículas cerebrales que surgen a partir del neuroporo cervical. Pero tienen que medir, o sea, lo que yo hago es que vemos que los niños tienen una cabeza más grande a proporcional al cuerpo. El cerebro va creciendo, o sea, la cabeza va creciendo, la parte de... Sí, sí, por supuesto. A diferencia de otras especies que nacen con un encéfalo ya desarrollado, por ejemplo el macaco a los 6 meses alcanza el tamaño que va a tener su cerebro a los 6 meses, cosa que no ocurre en el ser humano. Entonces, el cerebro tarda años en crecer, va creciendo, se va desarrollando y va madurando. ¿Sí? Entonces, a diferencia de otras especies, el cerebro humano es inmaduro al nacer y va madurando, pero eso mismo le permite tener mayor plasticidad, ir incorporando la cultura. A ver, ¿cómo está la cultura? La cultura es todo lo que el niño asimila, el sistema nervioso asimila. Por ejemplo, el niño empieza a asimilar cultura incluso desde antes de nacer, pero una muestra de ello es que a los 3 años empiezan las vocalizaciones del idioma básico. La vocalización es cuando empiezan a producir sonidos vocales de su lengua materna. Por ejemplo, el español A, E, I, o del inglés, entonces, o del japonés o del chino. Producen las vocales. Voy a mencionar esto. Las vocales son aquellas emisiones de una sola voz que no utilizan la lengua, los dientes o los labios para interrumpir el flujo de aire. Es una emisión de una sola voz. A, E, I, O, U. Si no cierro los labios o muevo la lengua o bloqueo el flujo de aire. Es la sola vibración de las cuerdas vocales. Y todos los niños empiezan a aprender un lenguaje
a partir de los 3 años. Empiezan a vocalizar las vocales del francés, las vocales del alemán y la cadencia, la prosodia del idioma a partir de los 3 meses. Esa es cultura. Ya luego produce las sílabas de su idioma, que ya son las vocales con las consonantes. Aquí voy a salir un poco. A los 6 meses. Eso de que siempre la primera palabra que dicen es papá. ¿Por qué? ¿Es por eso que estás comentando? Pues es que varía según el idioma. Cada idioma tiene cierta, ¿cómo se llama? Ciertas palabras que dicen primero, puede ser mamá, depende del idioma. Y la palabra, el sonido de la palabra varía de acuerdo al idioma. No, puede ser papá, puede ser mamá en caso del español, u otra palabra, ¿no? Depende mucho de su entorno. El entorno es lo que es la cultura. No te debe ayudar. Pero me regreso a la pregunta que me gustaría, que si es importante la medición periódica del perímetro encefálico. O sea, que te midan. Es importante estarlo midiendo. Sí, por ejemplo, los niños que tienen autismo tienen un problema en la sinaptogénesis. ¿Qué quiere decir? Producen demasiadas sinapsis y no hay una poda sináptica, entonces son productos macroencefálicos. Tienen un diámetro cefálico superior al normal. O sea, son más cabezones que lo normal. Y eso es por defectos en la migración celular de los neuroblastos. Las células no nacen en el lugar en el que van a estar, sino que nacen en un cierto lugar que son las zonas ventricular y subventricular de un canal del epéndimo, del tubo neural, y van migrando de esa zona a la periferia radialmente. Pero defectos en al lugar en el que van a estar ya en el cerebro adulto. Aquí hay defectos en la migración, significa que los neuroblastos no migran adecuadamente. Entonces, esos defectos en la migración ocasionan problemas y después, por el exceso, no solamente la neurogénesis, porque hay exceso en neurogénesis, pero sino en exceso en la sinaptogénesis. Y en la poda neural. ¿Es genético? Tiene componentes, algunos componentes genéticos, pero últimamente, en el 2020, hubo un artículo muy interesante de la Organización Mundial de la Salud en cuanto al uso excesivo de ácido fólico. La dosis que se prescribe normalmente es de 400 microgramos al día de ácido fólico como un suplemento alimenticio para las mujeres embarazadas. Se vio que a veces se excede esta dosis, ya sea porque se dan otros suplementos que toman las madres, a veces por iniciativa propia o por prescripción de un médico, y aunado a una dieta que es rica en ácido fólico, de forma natural, puede ser una causa asociada con esta proliferación excesiva de neuroblastos, defectos en la migración y defectos en la poda sináptica que se han visto en estos productos, en estos seres humanos. Oye, ¿el ácido fólico qué ayuda? El ácido fólico actúa en el núcleo celular para la neurogénesis y la sinaptogénesis. Es decir, incide sobre las moléculas de DNA, sobre la transcripción. Es decir, la transcripción es cuando el DNA se transcribe a RNA. Y entonces eso genera una mayor síntesis para producir una mayor mitosis, o la mitosis necesaria, te hablo de los 250,000 neuronas por minuto, y también para una sinaptogénesis, muchas sinapsis. Pero a veces el exceso puede dificultar, por ejemplo, la migración neuronal.
el exceso de neurogénesis. Porque la migración neuronal tiene que ver con las células gliales radiales. Haz de cuenta que esas están ahí en la zona ventricular y son como la guía, el andamiaje a partir del cual van a seguir. Haz de cuenta que los tubos que están en la pared son las células gliales. Y los cables que van a ir metiendo de corriente y son las neuroblastos. Van a ir migrando por esos tubos. Pero primero tiene que haber una guía, ¿no? Y esa guía son precisamente las células gliales radiales, que van a decirte, a ver, ellos señalan el camino mediante unas extensiones de su propio cuerpo celular al lugar donde debe ir. Te dice, salen de aquí, llegan acá y señalan el camino que deben seguir. Ahora, si hay mucha producción de neuroblastos o que son las células precursoras de las neuronas, no todos los neuroblastos pueden ir por ese camino. Es como un embotellamiento. Cuando hay demasiados carros que quieren pasar por la misma avenida, hay un congestionamiento. Entonces, hay demasiadas neuronas que quieren pasar por ahí y no alcanzan a pasar. Y cuando pasan, no alcanzan a llegar al sitio donde deben estar. Entonces, hay problemas en la migración de los neuroblastos y hay problemas en la formación de una cosa que llama microcolumnas de la corteza. La corteza cerebral está agrupada en pequeñas columnas que llaman microcolumnas y columnas de forma hexagonal, que son unidades funcionales de la corteza cerebral, que se unen con otras microcolumnas son como núcleos de procesamiento, como en la computadora. El octacore, que son varios núcleos. Nada más que el cerebro tiene millones de núcleos. Y esas son las microcolumnas. Son unidades de procesamiento. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los problemas que hay. Sobre todo, también se ha observado defectos en la neuromodulación de las microcolumnas en el autismo. Entonces, no está bien establecido si efectivamente, como yo lo sugerí en un curso que llevé con un gran maestro, le mencioné lo del artículo y como es algo muy nuevo y que contraviene los estándares, de hecho yo lo menciono como algo anecdótico, porque no está bien establecido que no sea verificado completamente y no es algo aceptado por toda la comunidad científica. Pues como es algo todavía controversial, lo mencioné, que qué opinaba, y me dijo, no, eso no sirve. Y me dijo, ¿acaso no sabes la función del ácido fólico? La bioquímica a nivel del DNA. No, pues eso ya no, a muchos años, no lo recuerdo en este momento. Es que tiene la función de no sé qué. Ah, sí, ya, sí, correcto, sí. Pero ¿a qué viene? Pues que eso no puede ser. Porque eso va a ayudar y que no sé qué, no puede interferir con el desarrollo. Entonces, siempre que surgen datos nuevos e información nueva, va a ser controversial, aceptado por unos y rechazado por otros, porque hay un status quo que está dirigido por las farmacéuticas principalmente. Entonces, la ciencia no es tan pura, sino que hay política en la ciencia y hay intereses económicos. Entonces, falta todavía comprobar este dato, pero hay indicios, que no pruebas todavía concluyentes. Hay ciertas pruebas, indicios, evidencias de que podría ser, es probable, que tenga que ver el exceso de ácido fólico con el autismo. Ya hay estudios, pero por supuesto esto afecta ciertos intereses y yo creo que va a tardar en aceptarse. Lo menciono porque es nuevo
Entonces, prefiero siempre quedarme con el criterio clásico y mencionar como algo anecdótico las últimas investigaciones de los últimos 3 o 4 años, porque no están bien establecidas algunas. Ahora, lo que sí tiene más de 4 ya está establecido. Entonces, siempre menciono los dos criterios, el criterio anterior, que ya está bien fundamentado, y las nuevas tendencias, lo que sugieren los nuevos estudios, pero haciendo la aclaración de que no están bien corroborados o aceptados por la comunidad científica en general. Hay voces a favor y hay voces en contra, todas siempre encarnizadas. Yo no tomo partido, mi posición es nada más mencionar y esperar. ¿Pero tú qué crees? Dice, no tomas partido, pero tú qué consideras. Mi posición personal es de las controvertidas. No formo parte del status quo. Entonces no tengo compromisos con las farmacéuticas. Y mi posición es la de los que son varios científicos, no solamente los del estudio, sino de otros estudios, es que sí, el exceso de ácido fólico no es recomendable. Hay que tener mucho cuidado en no exceder la dosis de 400 microgramos. O sea, y si está teniendo una alimentación rica en ácido fólico, en folatos, pues incluso dar menos. O sea que últimamente ha crecido los niños con autismo. Eso, Sí, yo quiero pensar que es eso, ¿verdad? Que ha crecido y entonces llamó la atención y entonces están pensando. sí, lo que pasa es que es un estudio del 2020 que en su momento causó un gran revuelo, sobre todo las farmacéuticas que producen el ácido fólico y los multivitamínicos que contienen ácido fólico, los 400 microgramos, que se recomiendan diario. Entonces, hay una controversia incluso con los médicos, porque yo lo receté siguiendo los lineamientos convencionales. Pero, ¿qué quiere decir? Tal vez cometió un error, pero era lo que se sabía en ese entonces y lo que era recomendable. Sí, procedí de acuerdo con los cánones del momento, lo que se sabía en ese momento. Y desde cuándo, Claro, no es disculpa, ¿no? Pero finalmente uno obra de acuerdo al nivel de la ciencia. pero ¿desde cuándo se está utilizando el ácido fólico? Pues yo lo utilicé, te digo, yo lo receté a mujeres embarazadas. La dosis que en ese entonces estaba en los libros. O sea, yo seguí Los cánones. los códigos, ¿no? Se debe hacer esto, no es correcto, es como la ley, por ejemplo. Bueno, hay leyes que son injustas, pero son las leyes vigentes en ese momento y tienes que seguirla. Bueno, cometí una injusticia al aplicar esa ley que ya se modificó porque se vio que era injusta, pero yo en su momento la tuve que aplicar. O yo juez, por ejemplo. Bueno, y cometí una injusticia. Bueno, sí. Sí, pero en ese momento no lo era. Era lo correcto. Pero te pregunto, ¿desde cuándo están utilizando el ácido fólico para las mujeres embarazadas? Uy, ya tiene muchísimos años. Sí. Yo pues, estoy hablando de que cuando menos, yo ya de los años 90, Se empezó, y entonces el autismo ha crecido casualmente. curiosamente, no es la parte que le llama atención a usted. Sí, llamó la atención así, y llamó la atención porque se hace un estudio, se ve que a mujeres que recibieron menos ácido fólico, pero tuvieron una dieta, o no recibieron el suplemento, pero tuvieron una buena dieta rica en folatos o precursores del ácido fólico, o complejo vitamínico B, no tuvieron problemas, no tuvieron hijos autistas, pero aquellas que recibieron suplementos, sí. Interesante. Sí, pero también para la medición, aparte de poder saber el autismo, también me comentabas que sirve para la hidrocefalia. O sea, Bueno, la hidrocefalia es cuando hay en el cerebro, en la parte interna, hay cavidades que le llaman ventrículos cerebrales. Están los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo, y esos ventrículos están comunicados por agujeros o conductos, como unas tuberías que conectan un ventrículo con otro, se llaman agujeros de Monroe. El canal
agujeros de Luschka, perdón, el agujero de Magendie y el acueducto de Silvio. Son conductos por los que fluye ese líquido cefalorraquídeo del interior al exterior, del interior del cerebro al espacio subaracnoideo, incluso recubre también no solamente el cerebro, sino también la médula espinal. Entonces sirve para amortiguar un poquito los movimientos del cerebro, como están rellenos de líquido cefalorraquídeo líquido, sirven como una especie de amortiguador, como unos esos amortiguadores que usan los carros. Ya ves que hay unos que son de aire y otros son de líquido. Entonces sirven para eso, es función. Aparte de otras funciones inmunológicas y de drenaje. Pero con la medición se puede detectar si tiene o existe. La hidrocefalia es cuando se bloquea el drenaje. Haz de cuenta que ya ves que cuando se bloquea el drenaje se acumula el líquido y esa acumulación interna hace que se protruya el cerebro hacia afuera. Entonces obviamente como no se ha terminado de cerrar las fontanelas en el bebé, el cerebro se hace más grandote, se hace hacia afuera, que no está totalmente cerrado el cerebro todavía. Entonces sí. ¿Cada cuándo se hace la medición de ese perímetro? Pues desde el nacimiento, y se debe seguir haciendo a los 2 años, a los 3 años, para ver el crecimiento y el desarrollo si corresponde con la edad. Puede haber una microcefalia, por ejemplo, o una anencefalia. La anencefalia ya es evidente, no es necesario ni medir. O sea, no nace sin lo que es la parte externa y están así, el tamaño normal está así y ellos están así. O sea, tienen un cerebro casi plano, no tienen esta bóveda craneal, porque no tienen lo que es el telencéfalo. Tienen muchos problemas. Se le puede notar con... No es notorio, no necesitas medir, es algo que se ve. Es como cuando te faltan 5 dedos. No necesitas medir, te faltan. Ya sabemos que hace falta, ¿no? Sí. Bueno, hace rato ya lo comentabas, ¿no? Pero más para redundar y que quede claro, la alimentación es importante de que está la mujer embarazada con sus dietas en los primeros 4 años del niño. Pues lo primero es, yo siempre hacer énfasis en la lactación natural y en el parto natural sobre la cesárea. Esto ya se vio porque se ha visto lo que es el endobioma, que son toda la flora intestinal, y los beneficios que tiene sobre la inmunología y la salud del bebé y del desarrollo en general. Los niños tienen un mayor crecimiento y desarrollo si son de parto natural que si son por cesárea. Eso ya se vio en estudios, y parte del problema nace porque el canal del parto es donde el niño recibe la primera flora que va a poblar su intestino, que es el segundo cerebro, porque en el intestino hay neuronas. De hecho, hay más neuronas en el intestino que en el cerebro. En el nacimiento. No, durante toda la vida. A ver, dígame, ¿que hay más neuronas en los intestinos que en el cerebro? Sí. Wow, ¿y para qué nos sirven el intestino? Pues entre otras cosas producen triptófano, que es un precursor de un neurotransmisor, produce neurotransmisores. Pero la serotonina, la neurona del bienestar, pues sí, de la sensación de relajación, de bienestar. Eso se crea acá. Hay serotonina, sí. Y produce el endobioma produce serotonina, que es el precursor triptófano, que es el precursor de un aminoácido, precursor de la serotonina. O sea, O sea, las mismas, lo que llaman lactobacilos,
Sé qué es. Ajá. Bueno, toda esa flora intestinal nos beneficia, se beneficia y nos beneficia de muchas maneras. Entonces, la flora intestinal positiva, que es la que procede de la madre. Por eso es que cuando en Estados Unidos ya, en algunos hospitales de México, aquí se está tratando de implementar, pero siempre hay, ¿cómo decir? El cambio, la modernización siempre Cuesta. enfrenta resistencias, porque Por ciertos intereses, como decías. por muchas cosas, pero enfrenta resistencias. Entonces, en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, lo que se hace ahorita que, bueno, pues no nació por parto natural, nació por cesárea. Lo que se hace es que se pone un pañito, se humedece y se introduce en el canal de la vagina y con ese se restrega a todo, incluyendo la boca del niño, todo el cuerpo. Entonces se le va produciendo la flora de la madre al niño. A ver, ¿cómo estuvo eso? A ver. Un paño Un paño en el interior de la vagina para tener toda esa flora vaginal que va a formar parte de la flora intestinal del niño, que lo va a proteger incluso inmunológicamente. pero no se supone que está en una bolsa. ¿Cómo le llega? No, ya cuando nace, después de nacer. Ya después de nacer, sí. Sí, nace por cesárea. Pero si nace parto natural no lo hacen porque ya naturalmente al pasar por el canal del parto ya él recibe toda esa flora y la incorpora a su bioma. Pero si nace por cesárea. Si nace por cesárea, como no lo recibió, se lo proporciona con el pañito. ¿Pero qué parte del cuerpo? En todo el cuerpo, en la cara, en la boca, en todo el cuerpo. Hay dos cosas. Pero principalmente en la cara y en la boca. Pero hay dos cosas ahorita que me llaman mucho la atención. La serotonina, que dicen que es la hormona de la felicidad, ¿no? Produce relajación. Y tú me dices que está en los intestinos. Se produce serotonina en los intestinos, pero esa no llega al cerebro porque existe una cosa que se llama barrera hematoencefálica. A veces, cuando hay alteraciones en el intestino, que ciertas proteínas abren y se hace más permeable el intestino, esas mismas proteínas están en el cerebro y a veces permiten el paso de la serotonina, que hay una comunicación entre el cerebro y el intestino, principalmente dado por el nervio vago y los plexos de Meissner y Auerbach. Son plexos neuronales que tiene el intestino. Sí, es que cuando me dicen el intestino, traté de regresarme a la parte física, cuando alguien dice que está enamorado y siente las famosas mariposas. Me dije, esa es la serotonina que se está alborotando ahí. No es cierto, es parte de eso tiene también que ver con la dopamina y el sistema simpático y parasimpático. Y la serotonina, el sistema simpático y parasimpático, la adrenalina, etc. Por eso, la que provoca el enamoramiento son varias neuronas, no solamente neurotransmisores, en varias estructuras del cerebro. Pero dicen que tarda poco, ¿no? El enamoramiento. El enamoramiento no dura mucho. El amor es la fase inicial que puede pasar o desembocar al amor, que ya es un sentimiento más profundo, más elaborado. ¿Puedes volver a repetir otra vez que? El enamoramiento es la fase inicial que precede ya sea a una separación, a que termine la relación, a un enfriamiento de la relación, en fin, a un distanciamiento, o bien precede al amor, que es la fase más estable, la fase que normalmente debería seguir al enamoramiento, que es una infatuación, una descarga de muchas hormonas. Ahora, el ser humano tiene sentimientos, emociones, que son los que nos guían, pero también tiene una parte cognitiva, que es, te decía yo, el lóbulo frontal. Con él podemos modular, orientar, dirigir nuestra conducta y nuestras emociones.
Y eso tiene ya mucho que ver con el amor a largo plazo. Pero La estabilidad de pareja, que es un sentimiento, que hay sentimientos y emociones, pero ya de otro tipo y otra intensidad, asociados con ya otro tipo de procesos cognitivos superiores. O sea, todos podemos enamorarnos, pero pocos podemos sostener un amor, un vínculo con una pareja durante 30, 40 años. o sea, quiero Más. interpretarlo como decir, te puedes enamorar, pero es muy poco tiempo y luego lo que viene es una estabilización de ese amor. Una maduración que precede ya a otra valoración, no solamente de tus emociones y sentimientos, sino de tus compromisos y de la valoración de la otra persona. Pero eso es amor. Bueno, es más complejo que eso, pero en términos generales y muy sucintamente, sí. O sea, ya implica otros procesos cognitivos superiores, valga la redundancia, que ya es un compromiso más con la persona, con la otra persona, no solamente con tu persona, las sensaciones que te produce tu persona, que por supuesto son necesarias, la oxitocina, la excitación, el orgasmo, placer, que te puede producir la otra persona, sino ya vas desarrollando una empatía más profunda por la otra persona, como incorporando características de la personalidad ya cognitivamente en la otra persona. No solamente incorporándola físicamente a través del coito, la reproducción, con esa persona tienes hijos, sino ya incorporándola emocionalmente, cognitivamente a esa persona. Pero eso depende de la maduración que tengas en tu sistema nervioso. No todas las personas tienen la capacidad de amar. Probablemente le pueda pegar a alguien allá porque me decía, estoy enamorado de mí, pues puedes decir que sí, pero es otro tipo de situaciones que puede ser mucho mejor que lo que es ese amor. Que es más completo. Completo. Pero depende de la maduración que tengas tu sistema nervioso, como te dije. La maduración es el control emocional y sentimental que vas desarrollando. Y eso depende de tus experiencias, de tu aprendizaje, de todas tus vivencias. Siempre está uno aprendiendo, siempre. Y siempre, de todas maneras, cometes errores. Es parte del aprendizaje. El chiste es ir mejorando. Y todo eso acá. También el corazón tiene mucho que ver. Es decir, el cerebro no puede existirse en el cuerpo, porque el sentimiento es un estado corporal y un estado mental. Las emociones son estados corporales y mentales. O sea, no. Están unidas. O sea, Sí, es un conjunto, es un cuerpo. sí, el cerebro no puede existir independientemente del cuerpo. Pero está enlazada con los emociones. Sí. Sí. Sí, así es. Existe un vínculo estrecho. La verdad que está, la verdad, mis respetos, Arceo. O sea, estás ilustrando mucho y yo creo que quienes nos están viendo también van a aprender mucho lo que estás comentando. Sí, de hecho, digo cosas que ya la mayoría de los psicólogos y psiquiatras manejan. Sí. Sí, Eso es parte de la psicología, entonces. y de la psiquiatría, sí. La psiquiatría. Sí, Wow. de las dos. Bueno, Es conocimiento común. Ya una vez que sufres cierto abuso infantil, ya sea físico, verbal, emocional, cuando sufres agresiones o abuso sexual por parte de quien sea, afecta a ciertas estructuras del cerebro. Eso sí está. Eso está comprobado desde hace 6 años. ¿Se te queda grabado? No, ya produce una alteración estructural y funcional